todos, ¿cómo están? La última clase prometí hacer un video con el paso a paso de la última o también de la penúltima clase. Pero pensándolo bien, si grabo todo el paso a paso, quizás va a quedar un video demasiado largo. Entonces lo que decidí es hacer un video con algunas de las macros que grabamos en clase, sobre todo las más difíciles, ¿sí? Y también quiero añadir al principio una ¿cómo decirlo? Una breve reexplicación de lo que son las macros y para qué sirven y cómo partimos el proceso. Y qué está pasando en realidad cuando grabamos una macro. ¿Ya? Entonces, solo en términos generales, cada vez que grabamos una macro, deberíamos tener aquí habilitado el menú programador o la pestaña programador. Si no la tuviéramos habilitada, hacemos clic derecho en cualquiera otra de las pestañas, vamos a personalizar. Y en estas opciones hay que fijarnos que tengamos activada esta opción que se puede llamar programador o desarrollador. ¿Ya? En este caso yo ya la tenía activada, pero habitualmente viene así. Cuando tenemos activada esta opción, aparecen todas las opciones que necesitamos para poder grabar macros, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Ya? En términos generales, cada vez que grabamos una macro, lo que estamos haciendo es generar un código. Que como no somos programadores y no sabemos escribir código, Excel lo está escribiendo por nosotros y lo que está haciendo es transcribir el paso a paso que nosotros hagamos. Por ejemplo, si yo pincho una celda, la celda de 6, eso va a quedar guardado en mi código. La persona seleccionó la celda de 6. Si yo me muevo hacia la derecha, estoy en la celda E6 y va a grabar, la persona se movió a la celda 6. Si yo pinto una celda de un color, amarillo, por ejemplo, va a grabar y va a decir, la persona pintó, o sea, se movió a la celda de 6 y pintó la celda de amarillo. Lo que va haciendo es grabar ese paso a paso. Entonces, cuando grabamos las macros, es importante saber desde dónde quiero grabar ese paso a paso y cómo quiero que se grabe ese paso a paso. ¿Y cómo sé eso? Teniendo claro qué es lo que quiero que haga mi macro. Por ejemplo, si yo quiero que Excel escriba en una celda un determinado texto, por ejemplo, hola, tengo varias opciones. La más sencilla es, estoy en una celda, luego comienzo a grabar, escribo y dejo de grabar. ¿Qué va a hacer eso? Que la única acción que estoy grabando es escribir un texto y no estoy grabando al seleccionar la celda. Entonces lo voy a hacer, miren. Voy a programador, grabo la macro, esto se va a llamar macro ejemplo 1. ¿Sí? Ejemplo 1 y no le voy a poner abreviatura de teclado esta vez. Acepto y lo que voy a hacer simplemente es escribir una palabra, presiono Enter y voy a dejar de grabar. Esa es toda mi acción. Entonces, si voy a mirar el código, que lo podemos ver desde acá, voy a ver que mi macro tiene guardado que en la celda activa tiene que escribir la palabra hola. Y luego cuando presioné Enter, lo que grabó fue que seleccioné la celda C6, porque yo bajé una celda y me fui a la celda C6. ¿Ya? Entonces, grabé dos pasos. Grabé un paso que es solo escribir una palabra y grabé un paso que es moverme o seleccionar una celda específica, celda C6. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo ejecuto esa macro, por ejemplo, acá, la voy a buscar desde aquí, lo que va a pasar es que va a escribir acá la palabra y después se va a mover a la celda de 6. ¿Eh? Escribió la palabra y se movió a la celda de 6. Porque esa celda de 6 quedó grabada como una referencia absoluta, que es lo mismo que cuando apretamos F4 en el teclado. ¿Qué puedo hacer si no quiero que se devuelva a la celda C6? Puedo venir al código que se generó, puedo borrar esa línea, porque este código es editable. Detengo, o sea, cierro la ventana, perdón, y ahora si quiero otra celda y ejecuto la macro, lo que va a hacer es escribir la palabra sin volver a la celda de 6. Por ejemplo, si estoy acá, ejecuto mi macro y me va a escribir la palabra.
Entonces lo que va a hacer es escribir la palabra donde mi cursor esté. Otra forma de hacer lo mismo sería decirle a la grabación, yo quiero que siempre el texto se escriba en la celda C15, por ejemplo, esta celda. Si quiero que siempre se ejecute la macro en la celda C15, lo que tengo que hacer es en la grabación seleccionar la celda C15 para que esa celda quede grabada. Entonces voy a partir en otro lugar, voy a grabar ejemplo 2. Y esta vez voy a seleccionar la celda C15, voy a escribir la palabra y voy a presionar Enter. Detengo la grabación y si voy a mirar el código, lo que grabé fueron 3 pasos. Seleccioné la celda C15, en la celda activa, que es C15, escribí la palabra hola y luego seleccioné la celda C16. Entonces, cada vez que yo ejecute esta macro, la segunda, no importa si yo estoy acá, voy acá, ejecuto el ejemplo 2 y siempre va a volver a escribir acá. Parece que no hiciera nada, así que lo voy a borrar. Vuelvo acá, ejecuto el ejemplo 2 y vuelve a escribir siempre lo mismo. Es como un déjà vu, siempre hace exactamente lo mismo porque el código dice que siempre tiene que funcionar en esta celda. Si se fijan, C15, C16 está grabado en el código, como cuando ponemos F4 en una función. Otra forma de hacer lo mismo es utilizando referencias relativas. ¿Cuándo ocupo referencias relativas? Cuando lo que quiero grabar es una posición que dependa desde el lugar en el que yo estoy, pero quiero que se mueva. Por ejemplo, quiero que siempre se escriba la palabra hola a la derecha de la celda en la que estoy. Siempre quiero que se escriba a la derecha. ¿Ya? Entonces lo que hago en este caso es activar el botón de referencias relativas. Cuando activo este botón, hago lo opuesto a lo que hacemos cuando presionamos F4. Las referencias en las macros siempre son absolutas, por lo tanto siempre funcionan como con F4. Esto que está acá son referencias absolutas, por lo tanto están hechas como si estuvieran hechas con F4. Las referencias relativas son justo lo opuesto, son las referencias que se mueven. Por lo tanto, si yo estoy en una celda y me muevo a la derecha, lo que estoy grabando es un movimiento a la derecha. Si estoy en una celda y me muevo 1, 2, 3 hacia la derecha, lo que voy a grabar es que el cursor debe moverse 3 hacia la derecha. No importa si estoy acá, acá, acá o acá. Se va a mover 3 hacia la derecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a ponerme en una celda, tengo este botón activado y voy a escribir la palabra hola 2 celdas hacia la derecha para que se note mejor. Entonces, grabo, ejemplo 3, estoy en una celda, me voy a mover con la flecha hacia la derecha 2 veces, 1, 2, y acá voy a escribir la palabra hola y luego presiono Enter. Detengo la grabación y vamos a ir a revisar. Esta vez, si se fijan acá, no tengo C15, C16 o ¿qué celdas eran? C26, debería haber dicho C26, D26, E26. ¿Ya? Pero si se fijan acá, no está diciendo nada de eso. Me dice, estamos en la celda activa y se están moviendo 2 columnas. Este número que está aquí es la columna, entonces me dice que se movió 2 hacia la derecha. Y en esta nueva celda escribió la palabra hola. Y luego cuando apretamos Enter, como baja una, lo que hizo fue moverse una fila hacia abajo. Entonces lo que aparece acá es muy distinto a esto que está aquí, porque estas son referencias relativas. Lo que guardan son las posiciones. Entonces, si yo ejecuto esta tercera macro, voy a presionar, por ejemplo, acá, y lo que va a hacer es que me va a escribir la palabra hola acá. Entonces acá voy, ejecuto la tercera y me escribe la palabra hola y baja. Si yo lo pruebo acá, va a hacer lo mismo. Va a escribir acá y va a bajar. Ejemplo 3, ejecutar, escribe y baja. Cuando aprieto este botón es cuando quiero que la macro se ejecute a partir del lugar donde yo estoy en cierta cantidad de celdas. Por ejemplo, la que grabamos en clase que le decíamos, desplázate una hacia abajo. No es específicamente la misma celda siempre, va a ser una hacia abajo dependiendo de donde yo estoy. Entonces, dicho todo esto, de la primera clase de macros, voy a
Voy a hacer el ejemplo 1, ¿ya? La primera que es el relleno. Si esta macro me pide que apliquemos el color de relleno a una selección, se refiere a que si yo estoy con estas celdas seleccionadas o con una celda seleccionada, quiero que se pinte esa celda que tengo seleccionada y no siempre se pinte, por ejemplo, la celda A1. Si quiero que pase esto, lo que voy a hacer es primero seleccionar la celda, que es como lo que dice acá arriba. Primero voy a seleccionar porque yo no quiero que quede grabado el paso de qué celda es la que debe pintarse. Entonces, primero selecciono una celda cualquiera, luego inicio la grabación y el único paso que voy a grabar es el de pintar esa celda. Entonces, seleccioné, voy a deshabilitar esto, voy a grabar. Este va a ser, le voy a poner relleno a esta, que es lo que habíamos hecho en clases, y le voy a poner control R siguiendo lo que había escrito acá. Acepto y el paso 1 ya lo hice antes, el paso 2 ya lo hice, por lo tanto, lo único que voy a hacer es elegir un color de relleno, sin seleccionar ninguna otra celda, porque si yo selecciono otra celda, eso va a quedar grabado en el código. Entonces, voy a inicio, voy acá, elijo un color y detengo la grabación. ¿Qué grabé? Solamente un paso. Si me quiero asegurar, voy al código, busco acá, y esto que está aquí es solamente el paso que grabé, ¿sí? Todo esto que está aquí le está indicando cuál es el color y qué tipo de relleno está aplicando, pero esto que está aquí son un paso. Si se fijan, no hay un paso de qué celda está seleccionada, ni qué posición tiene que moverse, porque no hicimos eso. Si yo grabara esta macro eh, al revés, por ejemplo, inicio grabación, relleno 2. No voy a poner teclado. ¿Ya? Selecciono la celda. Después de grabar, lo estoy haciendo al revés ahora. Pinto la celda y dejo de grabar. Esta nueva macro, si revisamos el código, sí tiene grabada aquí una celda. Por lo tanto, siempre se va a ejecutar en la celda de 20. No se va a ejecutar en el lugar donde yo esté. Entonces, esta me sirve porque no tiene una celda grabada. ¿Ya? Si ejecuto la primera, que la hice con control R, tiene que funcionar, control R, ¿sí? En la celda en la que yo esté. Si selecciono varias celdas, control R, va a pintar siempre las celdas donde yo estoy. En cambio, la segunda macro que grabé, que le puse relleno 2, voy a venir acá, ¿sí? Y la voy a ejecutar desde acá. Siempre, fíjense el cursor, va a volver a la celda de 20. ¿Sí? Si esta no tuviera relleno, voy a volver acá. Voy a ejecutar relleno 2 otra vez. Siempre va a volver a la celda de 20, porque en el código quedó grabado que así sea. Entonces, me sirve a veces cuando quiero que lo que estoy grabando pase siempre en la misma celda. Si no quiero que pase siempre en la misma celda, no selecciono la celda en la grabación. Eso es lo que necesitamos practicar básicamente, más que aprenderlo. Es solo práctica. ¿Ya? Para hacer esta había que hacerlo, voy a borrar la que no sirve, relleno 2 la voy a eliminar. ¿Sí? ¿Ya? Había que hacerlo simplemente grabando el relleno del color y nada más. Entonces voy a una celda, control R. Voy a otra celda, control R. Si tomo varias celdas, control R, se van a pintar todas. Porque yo no lo dejé amarrado a una celda. Luego, en esa misma clase había varias macros más, ¿ya? Me voy a quedar con la macro 4, ¿ya? Que lo que tiene que hacer es funcionar siempre donde yo esté, ¿ya? Y en esta macro voy a escribir una función. Por lo tanto, si yo no tengo las referencias relativas activadas, voy a escribir la función siempre en la misma celda, ¿sí? Entonces, voy a estar en una celda cualquiera, voy a dejar esto activado esta vez, voy a iniciar la grabación. ¿Qué nombre dije para esto? Ahora, oh, ahora, y le vamos a poner control A, tal como lo hicimos en clase ese día. Listo. Entonces ya seleccioné, ya inicié la grabación, escribo la función ahora, perdón, ahora, enter, copio esa celda,
botón derecho y la pego como valores sobre sí misma. ¿Ya? El último paso que dice presionar escape es para evitar que siempre que yo haga la macro queden estas hormiguitas. ¿Ya? No es malo que queden, pero se ve bien feo. Entonces aprieto la tecla escape, que no es espacio, es escape, la que está arriba a la izquierda, y detengo mi grabación. Si voy a mirar el código, esta vez, ¿sí? no tengo un nombre de celda. Fíjense que no dice esto en ninguna. Entonces, trabaja en la celda activa, escribe la función ahora, ¿sí? Selecciona la celda activa, copia y pega como valores. Eso es lo que dice acá, ¿sí? No necesitamos ser expertos en código. ¿Ya? Hay cosas que se pueden entender igual. Ahora, no les voy a pedir que escriban esto de memoria, pero sí necesito que lo podamos mirar y podamos entender. Si me dice que copió la selección, se entiende. Si dice que seleccionó la celda activa, también se entiende. Si sale esto, es porque el nombre de las funciones dentro del código siempre quedan en inglés. Entonces, esto es la función ahora. Y eso, no hay nada, si se fijan aquí, no hay nada, no hay nombres de celda grabados. Entonces, ¿qué le pusimos? Control A. Entonces, si yo escribo control A en cualquier celda, control A, control A, lo que va a pasar es que me pone la fecha y la hora actual en la celda en la que yo esté. Luego, al final de la primera clase, venía esto, que era un paso a paso un poco más largo, donde el objetivo era una especie de sorteo, donde en estas celdas tenía que sortearse números para saber cuáles eran los números ganadores, básicamente, como, no sé, un loto, puede ser, o algo así. Entonces, si lo piensan un segundo, aquí no quiero que las referencias sean relativas, no quiero que esto funcione, si yo estoy aquí, no quiero que los números se vean acá. Si yo estoy acá, no quiero que los números estén arriba de mí. Necesito que los números siempre sean B6, C6, D6, B9, C9, D9. Esta posición necesito que sea una posición absoluta, no una referencia relativa. Por lo tanto, por eso esta imagen decía que en esta hoja había que deshabilitarlo, porque la posición de las celdas donde aparecen los premios siempre deben ser esas celdas, independiente de que yo ejecute la macro desde acá o desde acá. Por eso en esta hoja había que deshabilitar las referencias relativas. Entonces, con esto deshabilitado, ¿ya? Seleccionaba una celda cualquiera porque yo sí quiero que en mi grabación, cuando pinche la celda B6, eso quede guardado. Si yo estoy en la celda B6 y empiezo a grabar, lo que va a hacer es escribir en la celda donde yo tenga el cursor después. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Si yo grabo sin apretar B6, el paso de B6 no me queda grabado, entonces la macro va a escribir el número en la celda donde yo esté. En cambio, si yo estoy en otra celda y presiono B6 en la grabación, incluso si estoy en B6, pero si presiono B6 de nuevo, lo que va a pasar es que ese paso queda grabado. ¿A qué me refiero con queda grabado? A esto. Queda grabado ese nombre de celda en la macro. Entonces, voy a partir desde afuera para que sea más claro. ¿Ya? Dice una celda en blanco, ninguna de las que tienen color, cualquiera de afuera. Tengo esto deshabilitado, súper importante. Grabo la macro. Y esto se llamaba sorteo. Y no voy a poner eh, teclado o tecla de método abreviado porque en esta hoja la idea era tomar estos cuadros de texto y dejarlos que funcionen como botones. Entonces no voy a poner control nada, acepto y parto con lo que dice acá. Entonces en la celda B6 voy a escribir una función que se llama aleatorio entre y le voy a decir que me entregue números entre 1 y 100. Básicamente lo que va a hacer esta función es hacer el sorteo por mí. ¿Ya? Escribo esa y la voy a copiar y pegar en todas las demás que están celestes. Eso es lo que decía acá. En C6, D6, D9, en todas. Entonces la copio, control C, control V, control V, control V corta, control V corta, control V corta. ¿Sí? La copio y la pego en todas. Ahora, ¿qué pasa? Que estos siguen siendo fórmulas. Entonces, cada vez que yo ejecute, van a cambiar, van a cambiar, van a cambiar, van a cambiar. Y yo quiero que cuando haga el sorteo esos valores queden fijos. Por lo tanto, lo que voy a hacer es copiar estas tres, control C, copiar,
botón derecho, las pego como valores. Tomo estas tres, control C, las copio, botón derecho, las pego como valores. ¿Sí? Este es el paso 6. Último paso, o sea, penúltimo paso, voy a presionar escape para sacar estas hormiguitas. Y último paso, voy a seleccionar la celda B6, que es el título, para que esto no me quede seleccionado. Entonces aprieto una celda X afuera. Y ahí detengo la grabación. Si miro el código, me aparece celda B6, celda B6, celda C6, celda D6. Me aparecen los nombres de las celdas. ¿Por qué? Porque en esta macro yo quiero que siempre sea en estas celdas del sorteo. Entonces, lo que voy a hacer ahora para probar, vengo a este es un cuadro de texto, por si acaso. ¿Ya? Vengo al cuadro de texto, botón derecho, elijo la opción asignar macro y acá lo voy a asignar a la macro que se llama sorteo. Por eso en clase les digo que le pongan los nombres porque después, si todas se llaman macro 1, 2, 3, 4, 5, no me voy a acordar cuál es. Entonces, elijo la que se llamaba sorteo, acepto, pincho afuera y cuando paso sobre este cuadro de texto aparece una mano. Por lo tanto, quiere decir que si aprieto va a pasar algo. Si presiono acá, lo que va a hacer es ejecutar todos los pasos que hicimos y va a haber un sorteo con números distintos. Si lo vuelvo a presionar, va a hacer todo el paso a paso. No, mi computadora está muy lenta, no sé por qué, pero está haciendo los pasos. Igual está bien porque se alcanzan a ver. Y genera otro sorteo. Esa era la macro sorteo. Ahora, la macro de borrar, también necesito que me borre siempre las mismas celdas. No quiero que me borre estas celdas ni estas celdas. Quiero que me borre estas celdas que están acá. Entonces, en mi grabación yo tengo que seleccionar las celdas que quiero borrar. No las selecciono antes. Porque si las selecciono antes, lo que va a guardar es un paso de borrar en lugar donde esté el cursor. Por ejemplo, si yo estoy acá, ¿sí? Va a borrar esto, va a borrar esto. Y no quiero eso, quiero que siempre borre estas celdas. Entonces, parto desde afuera, inicio la grabación, esto se va a llamar borrar, acepto y muy rápido voy a seleccionar todo esto y voy a apretar suprimir en el teclado. Y para que no quede seleccionado, voy a terminar tomando el título y detengo mi grabación. Voy a mirar el código y estos son los pasos que grabé. Seleccioné todo eso, se seleccionó una celda activa, se borró la selección o se borró el contenido de la selección y finalmente seleccioné la celda del encabezado. Entonces vengo acá, botón derecho, asigno macro y asigno la que se llama borrar a este botón. ¿Qué va a pasar ahora? Que cuando yo ponga sorteo, se van a sortear números. Puede ser que pase esto, porque como la función es aleatoria, pueden quedarme números repetidos y está bien. Para que no pasara, habría que hacer una función mucho más larga. ¿Ya? Pero el objetivo de aquí es probar la macro, no la función. ¿Ya? Y al botón de borrar lo que tiene que hacer es borrar todo lo que hicimos. Elimina, lo resetea, parte de cero y yo puedo hacer otro sorteo. ¿Sí? Y tengo sorteo. Me aburro, lo borro. Voy, sorteo otra vez. Y si, por ejemplo, yo parto la grabación con mi, o sea, ejecuto la macro con mi celda acá, igual va a funcionar siempre las celdas que yo grabé, porque no tenía activado este botón. Eso es súper importante en esta macro. Luego, en la segunda clase de macros, el ejercicio de inicio era este, que tenía un paso a paso de todo lo que había que hacer y estaba de verdad literal paso a paso. Y luego había dos macros más donde yo esperaba que ustedes pensaran ese paso a paso, teniendo en cuenta lo que acabo de decir hasta este punto del video. ¿Sí? ¿Dónde quiero que funcione siempre en el mismo lugar, quiero que sea un lugar, una referencia relativa, absoluta. Eso había que pensar en estos dos. ¿Ya? Entonces, el primero que no tenía demasiado que pensar, era más bien operativo, era simplemente seguir este paso a paso. ¿Ya? Y en esta hoja, y también en esta, les dejé un mensaje diciéndoles que como estamos aprendiendo, es bueno que hagamos una copia de respaldo de lo que tenemos. Porque cuando ejecuto una macro, no tengo la opción de volver atrás. Por ejemplo, voy a mostrarlo acá. Si yo pinto estas celdas con el control R que había hecho al inicio, ¿sí?
y quiero ponerle deshacer, no puedo deshacer. Fíjense acá arriba, dice no se puede deshacer. Porque cuando ejecuto una macro, otra vez voy a tomar acá, control R, no tengo la opción de deshacer. A diferencia de, por ejemplo, si yo hago una acción así manual, ahí sí tengo el botón de deshacer. Pero cuando la acción se ejecuta por medio de una macro, voy de nuevo, este botón no está operativo. Entonces, ¿qué puede pasar? Que borremos algunos de estos datos sin querer al hacer la macro y si no tenemos un respaldo los vamos a perder. Entonces, a estas alturas todavía es bueno crear una copia de respaldo. ¿Cómo creo rápido una copia de respaldo? Tomo la pestaña y mantengo en el teclado la tecla control presionada. Entonces mantengo control, tomo la pestaña, la arrastro hacia el lado y lo que voy a tener es una copia de esta hoja. En caso de que se me borre algo, trabajo con la copia. ¿Ya? Entonces voy a trabajar acá, voy a borrar esto un poquito. Y la primera macro tenía los siguientes pasos. Primero iniciábamos la grabación y después tomábamos una celda que se llama A14. ¿Por qué después? Porque quiero que ese paso quede grabado. Quiero establecer esta celda como punto de partida de toda la acción. Entonces mi punto de partida va a ser esta celda, que está vacía, lo sé, pero es el punto de partida, porque a partir de ella van a pasar más cosas. Entonces voy a pinchar otra celda y después de iniciar la grabación la voy a seleccionar para que quede grabada. Voy acá, grabar macro. Esto se llamaba agregar fechas. Aquí a esta altura no tenía por qué poner específicamente el nombre que yo daba, pero algún nombre que tuviera sentido con la acción. Agregar fechas. Acepto. El segundo paso, ya dije, es pinchar la celda 14 porque quiero que quede grabada como una referencia absoluta, como si tuviera F4. ¿Ya? Y ahora, en el paso 3, voy a activar las referencias relativas, porque desde ahora en adelante todo lo que voy a grabar son movimientos. Hacia la derecha, hacia el final, columna activa, ¿sí? O columna de la derecha, todo el resto de acciones son movimientos del cursor. Entonces, activo las referencias relativas para decirle, después de la 14 que fija, todo el resto son movimientos. Entonces selecciono la celda B14, por lo tanto le estoy diciendo a la grabación, desplázate una a la derecha. Luego presiono control y la flecha hacia la derecha y con eso lo que hago es decirle, desplázate a la última celda que tiene contenido. Eso es lo que estoy haciendo. Control espacio, que es el paso 6, lo que hace es seleccionar la columna de la celda activa, por lo tanto la columna C. Control C, copiar. Voy a la columna de al lado, y eso también se va a grabar como columna de la derecha, y en ella voy a insertar las celdas copiadas. Luego, en B6, que es la primera fecha de esta nueva columna que se pegó, voy a cambiar esto porque no me sirve que sea la misma fecha. Entonces, con una fórmula muy sencilla, le voy a decir, toma el día anterior, el que está a la izquierda, y añádele 1. ¿Ya? Y luego, no quiero que esto siga siendo fórmula, entonces la copio, botón derecho, y la pego como valores. Estoy en el paso 11. Luego, el paso 12 es borrar los valores fijos, que eran los gastos, porque los gastos, la idea es que podamos llenarlos después. Y para que no quede esto seleccionado, el último paso era seleccionar solo una celda de 7. Y ahí detengo la grabación. Ese último paso, celda de 7, no queda grabado como de 7, queda grabado como la primera de las celdas que viene después de la fecha. De algún modo está quedando grabado así. Entonces, si voy a mirar el código de esta macro que acabamos de grabar, lo único que quedó como referencia fija es A14, que es el punto de partida. Todo el resto, todo esto que dice offset, son movimientos. Se movió una columna hacia el lado, ¿sí? Seleccionó la columna del lado. Todo está quedando aquí, pero como posiciones. Lo único, insisto, que está como una celda fija es esto que está aquí. Entonces, si luego yo vengo a esta imagen, botón derecho, es una imagen esta, asigno la macro que acabo de grabar, que se llamaba agregar fechas, lo que debiera pasar es que cada vez que presiono me va a añadir una nueva fecha, siempre a la derecha de la actual, ¿sí? Y cuando partimos tomamos A14
y apretamos control hacia la derecha después, porque con eso lo que hace es ir a la última que tenga información. Entonces siempre va a partir de la última y luego va a poner una nueva a la derecha. Entonces está lo mismo donde yo esté cuando lo ejecute. Voy acá y hacer paso a paso. Presiono cualquier lugar, voy acá y siempre debiera funcionar independiente de donde esté mi cursor. Puede ser que mi cursor esté acá. Y lo que va a hacer es funcionar siempre porque cuando le dimos el punto de partida, siempre partió en A14. Y esta columna, o sea, perdón, esta fila, siempre tiene información. Entonces, siempre que vaya a la última, tiene donde llegar. Esto era el paso a paso. Las otras dos quizás era más complicado porque no decía cómo grabarlas, pero son menos pasos. ¿Ya? Datos aleatorios lo que tenía que hacer era generar números al azar para rellenar estas celdas que están aquí. La dificultad es que siempre tenía que funcionar en donde estuviera el cursor. Por lo tanto, si yo pongo el cursor aquí, tenía que poner valores acá. Si yo pongo el cursor acá, debía poner valores acá. Para que eso funcionara, tenía que estar activada esta opción. Porque si no está activada, lo que iba a hacer era poner valores siempre en las mismas celdas donde las grabaron. Entonces, con las referencias relativas, pincho una celda, grabo y le digo, ¿cómo se llamaba esto? Datos aleatorios. Datos aleatorios. Aleatorios. Acepto. Entonces le digo, a partir de la celda que ya tenía seleccionada antes de grabar, voy a poner una función aleatorio entre y le voy a decir valores entre 5000 y 10.000. Enter, copio y lo que va a hacer es rellenar con números aleatorios entre 5000 y 10.000. Cuando copio eso, ya me queda seleccionado, por lo tanto, ahora, control C, botón derecho y lo pego como valores. Y así deja de ser una fórmula. Y para que no quede seleccionado ni hormigueando, yo apretaría escape y tomaría la primera celda. Y detengo la grabación. Como tenía activado esto, esto va a funcionar donde yo tenga mi cursor. Por lo tanto, si yo voy acá, debiera funcionar. Entonces voy a asociarlo a este botón, datos aleatorios, aceptar, y le voy a decir entonces, ejecuta de acá o ejecuta acá. O si yo añado otra fecha y otra fecha, le voy a decir, quiero que te ejecutes acá. Y lo que va a hacer es siempre ejecutarse donde está el cursor. ¿Sí? Eso es lo que se esperaba acá. Luego, la última macro de esta hoja decía, eliminar todo, ojo, todo con mayúscula desde la columna D en adelante. Si se fijan, aquí estoy forzando a que siempre sea desde la columna D. Entonces, siempre va a ser de aquí hasta hacia el final. Todo. No va a ser, depende de hasta dónde tengo escrito. No, no, no. Siempre de la D en adelante. Por lo tanto, eso no es una referencia relativa. Es una referencia absoluta. Es como si fuera con F4. Es como que estoy fijando la columna D. Dije fila quizás delante, no sé. Estoy fijando la posición de la columna D hacia adelante. Entonces, desactivo las referencias relativas y necesito grabar este paso en mi macro. Entonces no voy a seleccionar antes de grabar, voy a seleccionar después de grabar. Vengo acá, borrar todo, creo que se llamaba, no me acuerdo. Borrar todo, digamos que se llamaba así. Acepto y voy a grabar. Seleccionar la columna D, voy a presionar Control Shift flecha a la derecha para tomar toda la hoja hasta la última columna y encima de cualquiera de ellas, clic derecho y eliminar. Y literalmente elimino todo. Para que no quede seleccionado y no se vea feo, voy a tomar, por ejemplo, esta celda y detengo la grabación. Si voy a mirar el código, los pasos fueron, selecciona la columna D, ¿ya? Esto le está diciendo selecciona todo hasta el final. Eso fue lo que hicimos con Control Shift flecha a la derecha, ¿sí? Y aquí está diciendo borra todo. Y el último paso es la celda que seleccioné para que no quedara todo seleccionado. Entonces, si yo añado algunas fechas para probar, porque si no, no se va a notar lo que estoy borrando, ¿ya? Y
Uy, creo que lo apreté muchas veces. Y asocio esta imagen a la macro, que era borrar todo. Lo que va a pasar cuando la presione es que debiera borrar todo desde aquí en adelante. No importa si mi cursor está acá o acá. Aprieto y se borra todo y me deja seleccionada la última celda que yo le dije. ¿Ya? Eso era este ejercicio. ¿Ya? Entonces, tenía una macro paso a paso para practicar el seguir paso a paso. Y luego había dos donde se esperaba que ustedes pudieran pensar el orden de grabar los pasos. En clase yo les dije este día y el anterior, mi objetivo también era que se equivocaran muchas veces, porque cuando me equivoco es cuando voy aprendiendo los errores que puedo tener. Voy aprendiendo que no da lo mismo si selecciono esto antes o después. Pasan cosas distintas. Ya en esta clase pasó mucho. Entonces, eso es lo que quiero que pase todavía, ¿ya? Necesito que se equivoquen porque así se aprende mejor. Si todo funciona perfecto, de verdad no están aprendiendo. Luego, había un macro 5.1 y había un macro 5.2. En la 5.1 era un poco la previa para llegar al 5.2 y por el largo del video voy a explicar solo la 5.2. ¿Ya? Voy a hacer una copia también de respaldo por si acaso echar a perder algo y voy a trabajar acá. Esta copia la voy a eliminar porque ya no me sirve, porque ya quedó bien pequeño. Entonces ya tenía esta bien hecha y acá, entonces vamos a hacer esto. ¿Ya? La idea de esta macro era tan simple como toda la información que está aquí, necesitamos que al presionar el botón de añadir, se copie de manera horizontal acá y vaya rellenando esta tabla y esta tabla vaya creciendo. Vaya llevando en el fondo un registro las, de los datos que están en este formulario. Esto es un formulario, una especie de formulario chiquitito. Y esto va a ser una especie de base de datos, para que se entienda así. Entonces, este botón lo que va a hacer es nutrir esta base de datos con la información que haya en el formulario. ¿Ya? Para que esto funcionara, yo puse algunas fórmulas al azar para que cada vez que hicieran algo esto cambiara y no sea siempre el mismo dato. Porque si es el mismo dato siempre, es bien fome rellenar la tabla de abajo. ¿Ya? Eso lo hice yo y es una fórmula que ya estaba. Entonces, lo que tenemos que hacer es solamente lograr que esto venga hacia acá y quede como valores y no como una fórmula. Entonces, la manera más rápida es ocupar una función que se llama transponer. Oh, esto aquí se cortó, ¿sí? Transponer lo que hace es convertir una matriz, recuerden que una matriz es un conjunto de celdas, entonces convierte una matriz que está de manera vertical, ¿sí? Vertical, la convierte en una matriz horizontal o viceversa. Voy a tomar una matriz que está horizontal y la convierte en vertical. ¿Ya? Eso es lo que la función hace. Entonces, primero la vamos a probar acá. Voy a escribir acá transponer y solo me dice matriz. Selecciono mi matriz, cierro paréntesis, enter, y lo que hace es tomar esto de manera horizontal. Pero como esto sigue siendo una función, si yo hago cualquier cambio, esto va a cambiar también y no es lo que queremos que pase. Entonces, esto finalmente lo vamos a copiar y lo vamos a, perdón, no lo copio, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar como valores. Y eso va a hacer que ahora cambie esto, pero esto quede fijo como texto, ¿ya? Eso es lo que vamos a grabar en esta macro. Entonces, como yo siempre quiero que esto vaya pasando en la última fila, perdón, no en la última fila, en la fila siguiente a la última fila de la tabla, escuchen lo que estoy diciendo, en la fila siguiente, o sea, una más abajo de donde termina la tabla, eso es posición. ¿Ya? Quiero que la posición vaya variando y que siempre vaya quedando una más abajo. No quiero que siempre me quede en la 14. Quiero que siempre me vaya quedando una más abajo de la última. Eso es una referencia relativa. Entonces voy a tener que presionar este botón. Pero lo voy a presionar después. Porque primero tengo que definir una posición inicial. Muy parecido a lo que hicimos en este paso. ¿Ya? Defino una posición inicial. Entonces le voy a decir, esta es mi posición inicial. A partir de esta, busca la última fila y después baja una fila y ahí vamos a hacer la función. Entonces, voy a partir
tomando afuera, con esto desactivado porque estoy tratando de que sea una referencia absoluta. Y vamos a hacer los siguientes pasos. Grabo la macro, esto se va a llamar añadir, acepto. Primer paso voy a pinchar la celda B12 para que quede grabada como paso inicial. Luego activo las referencias absolutas porque de aquí en adelante todo va a ser movimiento. Control flecha abajo para ir a la última fila que tenga información. Ahora solo la flecha hacia abajo sin control. Una vez para bajar una, aquí le estoy diciendo, quiero escribir una más abajo de la última. Y en esta voy a escribir la función transponer, donde tomo la matriz, enter, y me va a tomar ese texto y lo va a pegar horizontalmente acá. Luego, tomo ese mismo texto, copiar, control C, lo pego como valores para que ya no sea una fórmula, ¿ya? Y ahora, como esto se ve bastante feo, y acá arriba tengo un formato que está bien, lo que voy a hacer es tomar la fila 13 desde el número del encabezado de la fila, por lo tanto selecciono la fila completa, voy a inicio y voy a ocupar este botón que se llama copiar formato. Lo aprieto una vez, mi cursor cambia por una brocha y esa brocha lo que voy a hacer es aplicar el formato y pincho el 14 sobre la fila 14. Y lo que hizo ahora fue mantener el formato, la fecha está en formato fecha, tiene fondo blanco y para terminar todo yo no quiero que quede seleccionado, entonces podría terminar pinchando esta celda o podría terminar pinchando esta celda. Voy a terminar esta vez pinchando esta celda de aquí. Y detengo la grabación. Ahora tomo este botón o cuadro de texto, le asigno la macro que se llamaba añadir y lo pruebo. Y tiene que empezar a pasar eso. Entonces va a tomar la persona que está arriba y la va a añadir abajo. Añado otro, luego otro, luego otro. Y lo que hago es ir nutriendo mi tabla y siempre va pegando la persona en la última posición, independiente de que si yo estoy acá. Si yo estoy acá, pongo añadir y siempre va a funcionar porque el paso que grabamos al inicio fue decirle, quiero que partas en esta celda y de ahí desplázate hacia la última y luego baja una. Ya, todo eso está grabado acá. Entonces, parten de 12, se desplaza a la última y baja una fila. Ahí está exactamente lo que grabamos recién. Luego escribes la función, que en inglés se dice así, transponer. ¿Sí? Luego seleccionas, luego pegas como valores. Aquí está todo el paso a paso que hicimos. Claro, está escrito en formato de código, pero es el paso a paso de lo que hicimos. Y eso es en resumen, esta es la copia, así que la voy a borrar. Eso es en resumen lo que, no están completas, pero lo que pasó en las últimas dos clases que tuvimos. Cuando tenemos todas nuestras macros grabadas, es absolutamente importante, incluso antes de grabarlas, guardar este archivo como libro habilitado para macros. ¿Ya? Entonces, para eso tenemos que ir a archivo, guardar como, o guardar una copia en mi caso dice, o guardar como, que es lo mismo. Y acá es importante que sea un libro habilitado para macros. Si no lo grabamos como un libro para macros, todo el código, todo lo que hicimos, todo ese código que estuvimos revisando recién, se pierde. ¿Sí? No está grabado, se va a perder y ya no va a estar. Entonces, por ejemplo, si yo ahora no lo guardo como libro para macros y solo lo guardo como libro de Excel, ¿sí? Lo cierro y lo busco acá, ¿sí? Y voy a programador, no tengo la carpeta de módulos y no hay nada. No hay ninguno de los pasos que hicimos, de la grabación, no quedó nada, ¿ya? Se borra. Entonces, por eso es muy, 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 muy importante que acá lo guarden como libro habilitado para macros. Me está pasando en los envíos de las clases que no me lo están guardando así. Y si eso pasa en la prueba, yo no puedo revisar nada, ¿ya? Entonces, importante que quede como libro habilitado para macros. Por ejemplo, ahora en lo que yo hice en este video no guardé nada como un libro para macros, porque también es parte de poder explicarlo, ¿ya? Déjenme ver si tengo alguno que sí tenga macros en mi carpeta.
Este, que era de la última clase. Ya, por ejemplo, este que sí está como libro para macros. Entonces, si yo voy a programador, sí tiene este módulo donde sí están los códigos guardados, ¿ya? A diferencia del otro que les acabo de mostrar, que no tiene nada porque es simplemente un libro de Excel, ¿ya? Entonces, eso es súper importante que lo guarden como libro para macros. O si no, de verdad, por mucho que yo los quiera, no tengo nada que poder revisar en la prueba, ¿ya? Ahora sí, cuídense mucho. Un abracito. Nos vemos en clases.